Hola a todos, muy buenas tardes. Antes de empezar, ¿me confirman que están viendo mi pantalla y que me escuchan bien, por favor? Sí, Tatiana, perfecto. Está perfecto, la pantalla se ve bien y se escucha claro. Muchas gracias, eso quiere decir que están muy activos. Bienvenidos a este encuentro por la sostenibilidad. Ya en un momento me presento, para los que no me conocen, le voy a ceder la palabra a María Alexandra Cardona. Vale, bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Bienvenidos las personas que hoy atendieron este encuentro. Viviana, bienvenida a este espacio. Hace rato no te veíamos por acá. Muchas gracias. Bueno, pues nada, hoy tenemos, digamos que el privilegio de contar con Viviana Valdivieso, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y con la ingeniera Tatiana Carreño, líder técnica especialista en el Consejo de Construcción Sostenible y pues quien se encarga de, digamos, de todo lo que tiene que ver con los temas LEED dentro del equipo técnico del Consejo. Agradecerles por su compromiso, por haber liderado esta iniciativa que nace precisamente de un encuentro por la sostenibilidad en el año 2019, en donde desde allí nació la idea de, entre varios consultores, de cómo tener un caso de negocio con datos, cifras reales de beneficios y retornos sobre la inversión de proyectos LEED en Colombia y para Latinoamérica, con el apoyo del GBCI y del compromiso del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, liderado por Tatiana. Logramos sacar este estudio adelante con información de mucho valor, en donde pues vamos a desmontar muchos mitos alrededor del LEED y que sé que van a ser de interés para todos los que están aquí presentes. Entonces, Viviana, Tatiana, por favor, si quieres continuar con la siguiente diapositiva. Adelante. Vale, entonces, como les decía, hoy vamos a conocer sobre el caso de negocio de LEED en Latinoamérica, en donde después de 15 años y en Colombia desde el año 2008, propietarios y equipos de proyectos en Latinoamérica han adoptado LEED como una herramienta para la planeación y la toma de decisiones que garantiza la transformación del entorno construido y que resulta un mejor beneficio en comparación con una construcción tradicional. Lo que aún es más importante, contribuye pues en las condiciones de vida de aquellos de quienes están, digamos, en contacto con el proyecto, ya sean los dueños, quienes operan el espacio y quienes ocupan estas edificaciones. Siempre hemos escuchado de estudios de caso de Estados Unidos o de otros países que demuestran que los edificios LEED mejoran la salud humana, reducen los costos de energía y de agua potable, generan tasas de arrendamiento más altas y tiempos de arrendamiento más largos, mayor fidelización de quienes arriendan o compran estos espacios. Y el día de hoy pues realmente estamos muy emocionados de saber que nos van a compartir estas experiencias de proyectos colombianos, de proyectos de diferentes países de Latinoamérica, respaldados por datos financieros que proporcionaron los mismos dueños de estos proyectos y que pues van a ser de mucha utilidad para todos aquellos que están interesados en desarrollar un proyecto LEED. La confianza de que el LEED es posible, es rentable, tiene un fuerte retorno de inversión para proyectos ubicados en Latinoamérica, porque pues es definitivamente de valor para todos en la región. En la mayoría de los países, inclusive en Colombia, los edificios que hemos conocido LEED han sido edificios como de oficinas, edificios corporativos, edificios que tienen que ver con data centers o comerciales o industriales. Este sigue siendo el tipo de proyecto más dominante de LEED en la región. Sin embargo, en la actualidad ya hay países que cuentan, digamos, proyectos como en Colombia, que ha ido en aumento el programa de LEED for Residential, es decir, para vivienda. Y seguimos teniendo instituciones educativas, universidades, colegios que también están liderando este programa y utilizando la herramienta LEED como un laboratorio vivo, como ejemplo de su infraestructura, para tomarlo como una herramienta educativa digamos, en esa comunidad estudiantil de universidades y colegios.
Y la amplitud y profundidad de los proyectos pues LEED va creciendo y realmente podemos encontrar proyectos LEED en todos los lugares, en donde vivimos, en donde trabajamos, en donde aprendemos y en donde muchas veces nos divertimos. Y como prueba de ello, pues quiero compartirles rápidamente algunos de los números de proyectos de LEED en Colombia y en la región. En Latinoamérica y el Caribe, LEED cuenta con más de 5.332 proyectos registrados y certificados que equivalen a aproximadamente 123 millones de metros cuadrados de construcción, en donde hay más de 2.329 proyectos certificados dentro de esta región, y Colombia es el tercer país con mayor número de metros cuadrados registrados bajo LEED, junto con Brasil y México. En Colombia actualmente contamos con 447 proyectos totales entre registrados y certificados que equivalen a más de 12 millones de metros cuadrados de construcción. Y al día de hoy tenemos 232 proyectos certificados que equivalen aproximadamente a unos más de 5 millones de metros cuadrados de construcción. Entonces, contarles que dentro de todos estos 2 años o año y medio que llevamos dentro de situación de pandemia, LEED ha seguido creciendo, digamos, esto es algo que llama muchísimo la atención, porque uno hubiera creído que en estos tiempos de crisis, pues de repente los mercados se reprimen como es en realidad. Sin embargo, los temas de salud y bienestar han tomado relevancia y un ejemplo de ello es que hoy hay un decreto en donde en Colombia se exige que se mida la calidad del aire dentro de los espacios, cosa que LEED viene haciendo desde hace, pues en Colombia desde hace más de 10 años y hoy vamos a ver cómo estos proyectos hoy día pues se ven favorecidos bajo estos beneficios. Entonces, definitivamente, pues simplemente quiero darles ya la palabra y entrar en materia en la agenda de hoy, en donde Tatiana nos va a explicar cómo fue la metodología y los elementos más importantes que se tuvieron en cuenta en este estudio de caso de negocio de LEED en Latinoamérica. Y Viviana pues nos va a compartir todas las reflexiones sobre el estudio y su impacto. Luego de esto, pues finalizaríamos con un espacio colaborativo. La idea es que ustedes se sientan en confianza, se sientan como en casa y nos hagan todas las preguntas, inquietudes que tengan para poder aclararlas e identificar oportunidades para seguir aumentando y volviendo más robusto este estudio de caso para poder continuar fortaleciendo estos datos pues para nosotros dentro de la región. Sin más, muchísimas gracias. Tatiana, te doy la palabra y seguimos adelante, o creo que vienen unas diapositivas en donde hablamos del GBCI, exacto. Entonces, para los que no conocen, el GBCI es la entidad que certifica proyectos LEED a nivel mundial. Para Latinoamérica estamos desde Colombia desde hace 3 años, luego abrimos Brasil y luego abrimos México, todo esto con alianza de los consejos de construcción sostenible de cada país y obviamente pues en Colombia tenemos la fortuna de contar con el Consejo de Construcción Sostenible. Evaluamos diferentes herramientas más allá del LEED que pues favorecen y facilitan el alcanzar rápidamente estas buenas estrategias en construcción sostenible en las edificaciones. Adelante, Tatiana. En alianza con el Consejo, como les decía aquí, lo que básicamente buscamos es fortalecer toda la relación con los interesados en proyectos LEED, sean desarrolladores, sean inversionistas, sean profesionales, y lo que queremos es facilitar recursos técnicos y educativos que provean beneficios de salud humana en nuestro entorno construido y poder así continuar elevando el desempeño de comunidades y ciudades para que sean más resilientes, saludables, responsables, equitativas y sobre todo sostenibles. Adelante. Entonces ahí sí te doy la palabra, Tatiana. Claro que sí, muchas gracias. María Alex, ¿ya me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Tatiana. Vale, bueno, muchas gracias María Alexandra por esa introducción. Nuevamente pues la bienvenida a todos los que se conectaron a este encuentro. Yo les voy a hablar pues antes de empezar sobre el caso de negocio, sobre quiénes somos en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y nuestra misión
asegurar con las mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para todos. Y pues nuestra visión, que es concretar oportunidades para la evolución de la industria de la construcción hacia la sostenibilidad integral. Y en ese orden de ideas, pues la certificación LEED pues, nos proporciona como esta herramienta hacia la sostenibilidad integral, y como bien comentaba también María Alexandra, al principio pues teníamos como quizás una necesidad y un vacío en poder mostrar qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica frente al sistema de certificación, y poder de cierta manera también proporcionarle una herramienta al mercado que sea mucho más aterrizada como a nuestro contexto, a nuestra región. Entonces de ahí nace pues también esta publicación, que es el caso de negocio. Entonces ya les voy a contar un poco más cuál es el contenido de esta publicación, y pues entraremos en detalle en alguno de estos resultados. Primero, lo que van a encontrar en la publicación pues es una visión del USGBC y del GBCI frente a los resultados de este estudio. Luego encontrarán una descripción sobre la metodología que utilizamos para todo el tema de recoger esta información y pues todo este análisis exhaustivo, que ya les voy a comentar un poco más sobre esto. Un tema como de cifras e impactos sobre la evolución que ha tenido el sistema de certificación a nivel de Latinoamérica, y también cuáles son esas diferentes cifras que nos muestran los resultados sobre ese crecimiento, tanto de proyectos que se están registrando como de profesionales que se están acreditando, y pues también como estos grandes reconocimientos que pueden llegar a tener tanto los profesionales como las empresas que trabajan en consultoría LEED. Y luego pues ya entrando en materia con todos estos resultados o diferentes resultados dentro de todo este proceso de recolección de la información, que se basó principalmente en entrevistas. ¿Por qué certificar? ¿Qué es lo que nos cuentan todos estos desarrolladores? ¿Cuál fue esa intención detrás de la certificación LEED? Y de ahí parte todo, de ahí nace como todo, pues el proceso como tal, entender qué es lo que está motivando a estos proyectos a buscar la certificación. Haremos como un barrido, hacemos un barrido como sobre estas diferentes prácticas para cada uno de los sistemas. Sabemos que la sostenibilidad puede llegar a ser un concepto muy amplio y no necesariamente estático para cada tipo de proyecto, pero sí se pueden ir identificando de cada uno de los sistemas como cuáles son esas principales prácticas que están implementando los proyectos a nivel de iluminación, de ventilación, de aire acondicionado, etcétera. Y pues ya entramos un poco más a los temas financieros, entendiendo cuáles son como estos modelos de inversión, cuáles son estos sobrecostos o estos costos adicionales pues ya reales de estos proyectos que participaron en el estudio, y cuáles pues fueron todos estos resultados en cuanto al periodo de retorno de estas inversiones. Luego pues analizaremos estos beneficios percibidos. Aquí pues vamos a encontrar la perspectiva desde quien desarrolló el proyecto, como también del que lo está operando y del que lo está de cierta manera viviendo o utilizando. Tenemos pues una sección donde se identifican pues cuáles han sido como estos principales retos, y cuáles también se convierten como en estas oportunidades frente al sistema de certificación. Cada uno de los países en Latinoamérica pues también han tenido unos grandes avances frente a la construcción sostenible, y eso también pues se sustenta en este capítulo. Y pues para dar también un poco más de esta idea práctica o realista del estudio, pues presentamos 4 proyectos de los que participaron en el estudio, que nos cuentan un poco más al detalle sobre su proyecto en este capítulo de casos de proyectos participantes. Y al final pues cerramos con una sección también muy interesante donde cada uno de los GBCs vecinos que estuvieron como también apoyándonos, nos dan como una perspectiva ya mucho más aterrizada a cada país sobre pues la evolución que ha tenido el sistema de certificación con su contexto quizás pues más aterrizado a la región, y eso es como lo que compone esta publicación. Entonces vamos a arrancar.
nuevamente, pues con la visión del USGBC y GBCI, pues le cedo nuevamente la palabra a María Alexandra para que nos cuente pues este resultado, que mejor de la voz de ella. Muchas gracias, Tatiana. Sí, en efecto, digamos que desde GBCI Latinoamérica estamos súper optimistas sobre el futuro del lead en nuestra región. Realmente Latinoamérica como tal siempre ha estado muy unida sobre todo lo que tiene que ver en las acciones hacia el cambio climático y sus temas más allá, digamos, de los compromisos como tal, de los procesos de investigación científica y de normatividad que han ido tomando ciertos países hacia estos compromisos y los impactos pues en la economía y la ecología de la región. Entonces esto para LIDES es importante, y para nosotros como GBCI y el USGBC igualmente es relevante, pues nos facilita implementar la herramienta de mejor manera y como una consecuencia de cumplir esta normatividad y elevar más allá para cumplir con estos objetivos. LEED realmente, digamos, lo ha hecho muy bien durante estos últimos 15 años en América Latina, con un número creciente de proyectos que se registran y se certifican y transformando y siempre moviéndose como con el mercado global a medida que LEED ha ido pasando de sus primeras versiones, de la versión 2, de la versión 2009, luego ya la versión 4 y luego la versión 4.1. Definitivamente vamos elevando la vara y los mercados han ido reaccionando y comprometiéndose a cumplir estos altos estándares y digamos, a elevar el desempeño y la calidad de vida de quienes ocupan pues estas edificaciones. Además que en la región contamos con un excelente grupo y muy profesional y muy formado técnicamente de empresas emprendedoras en servicios de consultoría que facilitan y acompañan todos estos procesos de certificación. Algo que nos sorprendió muchísimo el año pasado fue que América Latina resultó ser la segunda región, después de Estados Unidos, con más proyectos monitoreándose en la plataforma de ARC. Y esto pues es importante porque significa que el entorno construido está siendo monitoreado por quienes operan estos activos y hay interés de los dueños de estas edificaciones por ver de qué manera pueden elevar el desempeño y llegar a acercarse a una certificación LEED. Entonces, como todos lo sabemos, América Latina ha sido, digamos, como un mercado siempre como de nuevas construcciones en cuanto a LEED o en edificaciones comerciales bajo el programa de núcleo y envolvente o Core and Shell, por lo que esto marcó, digamos, como un cambio y un interés significativo en los edificios existentes. Y ya, digamos, para este 2021 confiamos que con este estudio, pues seguro va a tener un gran impacto y la idea es que lo conozcan personas que no saben de LEED, que nunca en la vida han escuchado de LEED y que de repente se quedaron con información de hace 10 años y con esto validen toda esa información de hace tanto tiempo frente a lo que ha evolucionado LEED en el mercado y en países como los nuestros, como Colombia, en donde cada vez LEED se regionaliza más y se flexibiliza más a través del apoyo y de la guía del trabajo de los comités técnicos de los diferentes consejos de construcción sostenible. Entonces, definitivamente el poder tener datos sobre el retorno de la inversión y el costo de los proyectos son preguntas e inquietudes que siempre hemos escuchado alrededor de los diferentes mercados, y es increíble que hoy podamos tener finalmente esos datos de proyectos colombianos, de proyectos en diferentes países ecuatorianos, en fin, peruanos, mexicanos, y que cada vez podamos robustecer más este estudio y que más proyectos quieran reportar sus datos aquí, que ustedes todos tengan este conocimiento. Realmente estamos agradecidos con el trabajo que lideró Tatiana, que lideraste, y que pues con el apoyo de todo el equipo del consejo y de las empresas de consultoría y los dueños de estos activos se logró sacar adelante. Y a largo plazo, hacia el 2025 y más allá, estamos convencidos de que LEED en la región evolucionará, incluyendo, digamos, como 3 aspectos principales. Lo primero es que vamos a ver el paso de la evaluación de proyectos individuales como edificios únicos
a evaluar portafolios de edificios, portafolios inmobiliarios completos. Eso ya lo estamos viendo a través de diferentes, digamos, empresas que hacen facility management o administran y operan activos. Lo segundo es el tema de la descarbonización. Ya llegar a cero, a neto cero en las edificaciones, incluso llegar a edificios regenerativos o positivos será algo que los mejores edificios del mercado logren y marcarán el cambio. Por ejemplo, aquí en Colombia ya hay toda una estrategia y el Consejo hace parte de un gran proyecto a nivel país en donde pues tenemos unos compromisos de llegar a ser neto cero en edificaciones nuevas al 2030 y en edificaciones existentes al 2050, y LEED ya tiene la herramienta que puede marcar el camino para facilitar y agilizar ese compromiso de país de que los edificios lleguen a ser o cero neto energía, o cero neto agua, o cero neto residuos, o cero neto carbono. Y finalmente la gente pues vendrá a los edificios sostenibles desde nuevos lugares. Ahora mismo en Colombia hay bancos que tienen, digamos que ofrecen líneas de crédito verde, cada vez es más creciente ese número de bancos. Hay incentivos de gobierno, incentivos tributarios que están introduciendo el concepto a los desarrolladores inclusive por primera vez. Y los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo se están volviendo un referente en las empresas privadas para poder reportar con datos reales y a través de herramientas como ARC y como LEED definitivamente pueden tener esos reportes corporativos de sostenibilidad que les va a permitir demostrar que sus proyectos son más seguros, son más visibles comercialmente y son de altísimo desempeño. Entonces, pues con esto simplemente decirles que estamos listos para trabajar de la mano con cada uno de ustedes en los diferentes intereses y en los diferentes sectores o mercados donde se encuentren. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, María Alexandra. Entonces continuamos. Ahora les voy a contar pues, cuál fue la metodología de este estudio que arrancamos en 2020, arrancamos el año pasado. Sabemos que también cuando arrancamos con la planeación de este estudio, pues surgió también todo el tema de la pandemia y eso pues representó varios retos a nivel incluso de muchos de los proyectos que en su momento pues habían manifestado una intención en participar y al final pues incluso por tema de prioridades, al final pues conseguimos la participación de 20 proyectos, estos 20 proyectos se certificaron del 2016 en adelante, sabemos que en el 2016 pues se planteó un hito a nivel también de las exigencias energéticas, entonces ese fue como el año de partida para poder como incluir estos proyectos en el estudio y que tuviesen por lo menos un año de operación para también poder identificar como estos beneficios asociados a, pues, a la operación de un proyecto certificado. Los proyectos participantes se encuentran en Colombia y en México y de estos 20 proyectos certificados se llevaron a cabo 3 tipos de entrevista. O sea, todos los proyectos tuvieron 3 entrevistas. Una entrevista que fue pues enfocada para el desarrollador, que es la persona que nos va a indicar los temas de cuál fue la motivación, cuáles fueron esas inversiones, si de repente hubo temas de incentivos, etcétera, como esa información desde la planeación y la ejecución del proyecto. Luego también una entrevista al consultor. El consultor pues ya nos aportaba información un poco más detallada, técnica, de cuáles fueron las estrategias para los temas de energía, de agua, de calidad del aire, de materiales, etcétera, que implementaron en ese proyecto. Y otra entrevista para el operador. ¿Quién podía ser? El propietario ya pues del proyecto finalizado o pues ya esta entidad que está encargada de la operación, que ya nos informaba temas como más de estos beneficios percibidos, sobre algunos temas de consumos ya de la operación. Y con eso pues pudimos recoger toda la información que compone este estudio. De los 20 proyectos certificados, se certificaron todos en diseño y construcción de edificación nueva. Digamos que este estudio se enfoca como tal en este sistema de certificación, o sea, no estamos hablando de edificios certificados como operación y mantenimiento. Y dentro del LEED BDMAC o de diseño y construcción de edificación nueva, teníamos
edificios certificados Core and Shell, que se certifican únicamente como núcleo y envolvente, el 60%, luego el 20% como ya proyectos completos y el otro 20% proyectos tipo retail o comercios como grandes superficies. En cuanto a los usos de estos edificios, había 45% de proyectos tipo oficinas, 35% comerciales. Esos comerciales incluyen centros comerciales y grandes superficies, una cantidad de proyectos residenciales y otros 10% que fueron, por ejemplo, proyectos tipo educativos, más no proyectos certificados como colegios, ¿no? Hago la claridad porque el sistema de certificación tiene como sus diferencias para esas otras tipologías, entonces solamente nos concentramos en estas 3 tipologías. Y algo también para tener claridad sobre el alcance de este estudio es que por el año también en el que arrancamos y el año en que cerramos, nos encontramos con proyectos principalmente certificados en versión 2009, que es la versión anterior de LEED, y un 20% de los proyectos ya estaban también certificados en versión 4. Digamos que no se incluyó ninguno pues en las versiones anteriores, ni en la versión actualmente beta de versión 4.1 por el año o ese margen o ese rango de años en los que centralizamos como los proyectos a entrevistar. En el siguiente capítulo, sobre cifras e impactos, vemos esta gráfica que es muy interesante, que nos resume como toda esta evolución que ha tenido el sistema de certificación en toda Latinoamérica. Vemos que empezó, digamos que los primeros proyectos quizás se remontan en el 2006, pero ya empezamos a ver que más o menos a partir del 2008 es donde se empieza a ver más presencia de LEED en más países y mayor cantidad de proyectos. Aquí vemos que podemos tener como una línea de tendencia pues elevada hasta 2016. Como yo les comentaba, en 2016 pues tenemos varios hitos a nivel del sistema de certificación y eso explica por qué quizás pues tuvimos como esta caída, pero realmente no es una caída, sino que se repartieron los proyectos. En 2016 se hacía el cambio de versión 4, perdón, de versión 2009 a versión 4, se elevaron los umbrales para los requerimientos energéticos y también tuvimos unos ajustes en cuanto al costo de certificación. Entonces muchos proyectos que quizás de pronto dentro de su planeación se iban a registrar más adelante, pues adelantaron un poco esa fecha de registro y se concentraron muchos proyectos en 2016, pero si los repartiéramos, aquí pues podríamos seguir viendo como este comportamiento. Nuevamente a partir de 2017 vuelve y arranca, y algo también que les comentaba María Alexandra es como lo que vemos aquí también, que siendo que el año pasado pues arrancamos también esta crisis pues por la pandemia. A nivel de los proyectos que buscan la certificación LEED, pues estamos hablando de una cifra muy similar a la que manteníamos en el 2019 e incluso en 2021 también, como les comentaba María Alex, se prevé pues que estas cifras también se van a mantener. Entonces esto es algo que también nos da como un parte de tranquilidad y nos da como una idea de pues que está moviendo también al mercado, y pues sabemos que el sector de la construcción es un gran movilizador de la economía y que en esa movilización de la economía pues también es donde tenemos que empezar a activarnos como países. Entonces también saber que la construcción sostenible no se está quedando de lado a este avance del sector. Y también vemos cómo fue apareciendo en diferentes países. Entonces ya vemos que acá ya estamos hablando de muchos más países. Ya vamos a mirar acá, a ver que no me cambió, listo. Que se empieza a ver este crecimiento, como les mencionaba María Alexandra, pues sí, hay unos países que lideran el movimiento de Latinoamérica, que son Brasil y México. Estamos hablando con más de 1000 proyectos en cada uno de estos países. Luego, pues también estamos en Colombia, estamos en Chile con 400 proyectos registrados, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá con más de 100, y así también varios países se empiezan a mover, países en Centroamérica o en el resto de Sudamérica empiezan a aparecer también esta cantidad de proyectos que buscan la certificación. Y de estos proyectos que buscan la certificación, pues ya tenemos una gran cantidad de proyectos que la han logrado.
Y estos son los resultados que vemos en la gráfica de acá arriba, que es algo muy interesante, y es que estos proyectos que ya han logrado la certificación, si sumamos la totalidad de estos proyectos, más de la mitad de estos proyectos se encuentran en los niveles más altos, siendo oro y platino. Esto también pues nos da como esta idea que estamos construyendo sosteniblemente, estamos obteniendo este reconocimiento y además estamos elevando ese potencial de sostenibilidad de las certificaciones para lograr estas altas calificaciones. Y esto es algo también pues a reconocer del mercado latinoamericano, y es que como mercado pues tenemos una gran oportunidad y una gran capacidad de poder explotar esa potencial de sostenibilidad que tienen estos proyectos. Entonces esto es un dato también muy interesante. Y como les comentaba, otro tipo de cifras que nos muestran el crecimiento es la cantidad de profesionales acreditados en Latinoamérica. Algo que quizás no les comenté es que todas estas cifras las hicimos corte a final 2020. Entonces, incluso a fecha de hoy podemos estar hablando pues de unas cifras superiores. Pero bueno, aquí pues hicimos el corte a final del 2020, donde estábamos hablando de más de 1.400 profesionales acreditados LEED en las diferentes credenciales que existen. Y adicionalmente a estos 1.400 profesionales ya tenemos en Latinoamérica 18 personas reconocidas como LEED Fellow, que es el reconocimiento más alto que puede tener un profesional dentro del sistema de certificación, que es una persona, un profesional que aparte de estar trabajando en LEED, pues ha tenido un gran aporte pues al sistema de certificación, a su país, a los proyectos en los que está trabajando. Estos LEED Fellows se encuentran en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Paraguay y Guatemala, y sabemos que ese número va a seguir creciendo. Adicionalmente, también con corte a final 2020, existían 8 empresas que ya contaban con el reconocimiento del LEED Proven Provider. Este reconocimiento se le otorga a las empresas que trabajan pues en la certificación LEED y que han demostrado una alta calidad en todo el proceso de documentación de estos proyectos. Entonces, pues esto también nos muestra además un grado de experiencia ya en estas empresas latinoamericanas que están en México, en Brasil, en Colombia y en Panamá. E incluso, como les comentaba, pues ya a fecha de hoy este número ya ha crecido. Entonces, esto nos va mostrando que también desde diferentes ángulos, no solo la cantidad de proyectos, sino la cantidad de personas que están trabajando en la certificación LEED, la cantidad de empresas que están trabajando en estos proyectos, asesorándolos, acompañándoles, haciéndoles pues todos estos servicios de consultoría, ha ido en aumento y cuentan con una gran experiencia en el sistema de certificación. Ahora pasemos a qué hay detrás de las razones por qué los proyectos buscan... Tatiana, dejamos de oírte. Ay, ¿qué pasaría? ¿Me escuchan? Te escuchamos, yo sí te seguí escuchando. Ah, vale, gracias. Entonces vamos a ver qué hay detrás, por qué estamos certificando proyectos. Entonces, esto es una parte muy interesante porque el 70% de estos proyectos entrevistados pues llegan a la conclusión que LEED hace parte ya de sus principios, que más allá de tener pues un reconocimiento por estos esfuerzos de certificar el proyecto, ya hace parte de su filosofía, de sus principios como empresa, de sus obligaciones o su esencia como tal de constructora. Entonces esto es algo también muy interesante porque ven en LEED pues esa herramienta para lograr esos objetivos o esas metas de sostenibilidad en sus proyectos. También pues hay un reconocimiento en que LEED pues lleva una mejor comercialización y es un elemento diferenciador. Cuando ya salimos al mercado y de pronto le preguntamos a alguien, ¿usted va a preferir estar en un proyecto sostenible versus uno que quizás no tenga la certificación? Pues ahí tenemos como también ese valor diferenciador, y muchas de estas empresas pues también tienen dentro de esta certificación pues ese reconocimiento que además pues es ampliamente conocido para sustentar efectivamente que ese proyecto es sostenible, y usted va a contar también con unos beneficios
pues a nivel también de salud y bienestar, a nivel de menores costos en la operación, entonces pues lleva una mejor comercialización. Y también tuvimos una variedad de proyectos pues muy interesante que nos contaban que era la primera vez que se enfrentaban, por así decirlo, al sistema de certificación. Entonces para ellos también era una motivación el poder vivir de primera mano qué era la certificación. Porque una cosa muy diferente es quizás escuchar de otros proyectos e incluso de pronto malas referencias o mitos alrededor de la certificación. Entonces emprendieron dentro de estos proyectos que buscaban la certificación estos desarrolladores por primera vez. Y también querían ser pues pioneros en algunas ciudades o en algunos entornos, como ser el primer proyecto residencial certificado, ser el primer proyecto en esta ciudad, o ser la primera tienda, etcétera. Como que también hay una motivación detrás de buscar pues la certificación por primera vez. También van a encontrar pues algunas pues frases como muy relevantes dentro de lo que fue el proceso, ay perdón que se me fue todo, dentro de lo que fue el proceso de entrevistas. Y ya empezamos a ver como conceptos muy interesantes de lo que es la sostenibilidad. Ya se empiezan a ver motivaciones asociadas como al ciclo de vida, a trasladar beneficios al usuario, a que la certificación LEED como tal ya es un valor agregado porque ya en mi empresa tenemos unas prácticas de sostenibilidad implementadas y lo que hacemos con LEED es que ya hemos aprendido que ya LEED es ese reconocimiento, entonces pues ya mostrar eso hacia los clientes. Definitivamente pues muy alineado a mejorar la eficiencia. Sabemos que tenemos unos grandes retos del sector de la construcción en la reducción de los impactos asociados pues a la actividad de edificación, entonces también es un apoyo para empezar a trabajar basados en la eficiencia. También asociado a temas sociales, al apoyo con la comunidad, a apoyar ese entorno e incluso estos proyectos han aprendido o estos desarrolladores han aprendido la certificación LEED. Ya estamos viendo que se aplican mejores prácticas, por ejemplo, a nivel de los procesos constructivos, incluso a nivel de estos procesos de diseño donde empezamos a incorporar procesos de diseño integrativo. Eso es algo que también para los desarrolladores aprendieron de LEED. Entonces, detrás de eso, pues como ya pues, les he contado, hay varias razones que se convierten como en estas grandes motivadores para certificar los proyectos. En cuanto a las principales prácticas de construcción, como les comentaba, sabemos que no hay una estandarización como tal, que todos los proyectos sostenibles tienen que tener un sistema de este tipo o esto, porque obedece a muchos factores, que el clima, el entorno, la disponibilidad local, etcétera, pero sí, pues encontramos como unas prácticas que vienen implementando ya estos proyectos. Y recuerden que estamos hablando de a partir del 2016. Entonces, incluso ahora, esas prácticas son mucho más comunes. Por ejemplo, hablando en el tema de iluminación, la incorporación de tecnología tipo LED, pues ya ahorita es algo mucho más habitual, pero en los resultados del estudio, el resultado es que el 90% de los proyectos que participaron contaron con esta tecnología de iluminación tipo LED. Y adicionalmente, temas de controles de iluminación, de sensores de vacancia o de presencia, y pues asociado también a un diseño pues muy pensado para tener como estos aportes de luz natural, pues también unos sensores de control de luz natural. 70% de los proyectos entrevistados cuentan con acceso a luz natural, entonces fíjense que también aquí hay como un aprovechamiento de estas condiciones naturales, de esas estrategias pasivas a nivel también de la arquitectura que podemos aprovechar del entorno, y eso se ve traducido también en eficiencias, en menos consumo, en este caso pues de iluminación eléctrica. También otro tipo de controles que implementan los proyectos está asociado como al control de escenas en estos espacios de uso compartido, como auditorios, salas de juntas, sistemas centralizados pues de gestión de los sistemas y
menos proyectos, hablamos del 6% de los proyectos tenían estrategias incorporadas a nivel de control de la contaminación lumínica. Entonces, a nivel, digamos, de la generalidad, pues quizás son menos los proyectos, pero también aquí hay que entender que dependiendo del uso del proyecto, pues también cada uno tiene como sus prioridades. En cuanto a climatización, por ejemplo, el 67% de los proyectos tienen un sistema de climatización mecánica dentro de los diferentes sistemas que pueden existir a nivel de acondicionamiento, refrigeración. Sí hay algunas características como que se repiten, que son, por ejemplo, los sistemas de velocidad variable, donde tenemos un monitoreo constante que nos va indicando por un termóstato si tenemos que subir la intensidad o bajar la intensidad, y de esta manera pues estos equipos también se regulan y pueden consumir menos energía. Y en los climas donde se requiera, también pues esto hizo parte de este análisis exhaustivo, que es muy diferente estar en un clima de pronto frío a uno caliente. Entonces en los climas donde se requería, principalmente los climas cálidos, se contaban con sistemas de recuperación de calor, donde si bien tenemos que tener ventilación y tenemos que tener salida, esa salida que ya sale de cierta manera fría o acondicionada, pues aprovechar esa energía para preenfriar ese aire que estoy ingresando fresco, pero pues más caliente. Entonces eso también, pues no sacrificamos la ventilación, pero tampoco sacrificamos la eficiencia energética. También, pues yo les comentaba, 67% de los proyectos utilizaban climatización mecánica, el resto de proyectos que usan. Bueno, pues ahí hay una cantidad de proyectos que también utilizan acondicionamiento natural. Y esto pues también nuevamente muy asociado a donde están ubicados, dependiendo de las condiciones naturales y perdón, las condiciones del entorno del clima, dependiendo si la temperatura y la humedad e incluso otros factores como la contaminación atmosférica o el ruido lo permitían, se podía llegar a condiciones de acondicionamiento natural, donde entonces pues no tengo un consumo mecánico en esos momentos y puedo aprovechar esas condiciones naturales para pues proporcionar confort térmico en los espacios. Y algo también muy interesante es que hay una cantidad de proyectos que están utilizando distritos térmicos para la climatización, y esto es algo que también a nivel de la eficiencia de los sistemas pues es algo muy interesante que los proyectos están empezando a contemplar, y pues distritos térmicos donde se aprovecha pues esta necesidad de agua helada, necesidad de agua caliente, y yo voy entregando pues a cada uno de los proyectos que están alimentándose de mi distrito térmico. Entonces aquí también estamos hablando de 22% de los proyectos entrevistados estaban conectados a un distrito térmico. A nivel de la ventilación, pues asociado también como a la climatización, pues hay una cantidad de proyectos que utilizan la ventilación natural. Estamos hablando de más del 40% de los proyectos utilizan estrategias de ventilación natural en la totalidad o en gran parte de sus espacios. Y pues el resto de proyectos tienen ventilación mecánica. Y también hay una cantidad de proyectos que están monitoreando la calidad del aire interior, y esto es algo que también con el contexto que tenemos actualmente, como les mencionaba, que estamos arrancando el 2016, que ahora tener ese monitoreo de aire interior pues se vuelve en algo muy interesante, el poder no solo que el sistema se regule en cuanto a la concentración de CO2, sino también que el usuario esté aprendiendo sobre qué significa tener una calidad del aire buena o una calidad del aire mala, y que en ese orden de ideas pues yo ya como usuario entiendo que debo abrir la ventana, debo abrir la rejilla o debo pues no tapar estas rejillas. También pues tenemos unos temas a nivel de filtración, de instalación de filtros MERV e incluso en algunos proyectos temas de desinfección. Esto también como obedeciendo a las características de la calidad del aire exterior. Si tenemos una zona quizás con material particulado alto, pues eso también nos condiciona un poco el qué sistema podríamos instalar. En cuanto a las fuentes de energía, el 35% de los proyectos entrevistados implementa sistema de energía renovable no convencional a partir de energía solar.
Y como les había comentado, pues hay una cantidad de proyectos con distritos térmicos, 6% de los proyectos utilizan agua caliente proveniente de este distrito térmico. A nivel del comisionamiento, que sabemos que es una práctica que a nivel básico se exige en LEED, el 70% de los proyectos están yendo un poco más allá, están aplicando un comisionamiento avanzado, o sea, están buscando también dejar preparada a la operación el manual de los sistemas, unas capacitaciones grabadas para que efectivamente todos estos grandes esfuerzos que se hacen a nivel de diseño, a nivel de la construcción, pues podamos entregarle esta información muy clara para que en la operación pues puedan efectivamente operar muy bien estos proyectos. Ninguno de los proyectos entrevistados ha implementado un comisionamiento de la envolvente. En cuanto a nivel hidrosanitario, el 100% de los proyectos instala aparatos sanitarios ahorradores. Sabemos que también a nivel del mercado hay una gran variedad de sanitarios que doble descarga, eficientes, orinales sin agua, aireadores para las griferías, etcétera, y todos los proyectos en ese sentido lo están implementando, lo cual pues es muy eficiente cuando hablamos de reducir el consumo y luego pues sí buscar como la eficiencia del sistema. 50% de los proyectos están recogiendo agua lluvia le hacen un tratamiento de filtración y se usa para usos no potables, entre ellos riego o descarga de sanitarios. Y eso pues también representa unos grandes ahorros a nivel de consumo de agua potable. 20% de los proyectos utilizan aguas grises y 10% de los proyectos hacen un tratamiento del agua residual como tal para pues, mejorar un poco la calidad previo al vertido. En cuanto a la envolvente, pues la estrategia principal de los proyectos realmente es que utilizar la modelación energética como una herramienta para definir esta envolvente. Sabemos que no hay una solución estandarizada que este vidrio para este clima porque realmente obedece a muchos factores desde la orientación, asoleación, la arquitectura como tal o volumetría del proyecto. Entonces, pues de aquí realmente no hay una estandarización como tal de qué se está instalando, pero sí de qué se está como utilizando como herramienta, y en este caso son modelaciones energéticas o simulaciones energéticas para evaluar los diferentes materiales de la envolvente. Y luego los proyectos que quizás no haya como un requerimiento de tener grandes aportes de vidrio o grandes aportes de vistas, reducir esa relación ventana-muro. Sabemos que también por temas comerciales, pues hay de pronto algunos proyectos que tengan un requerimiento de pues unas grandes vistas, de pronto unas oficinas, en la parte de gerencias, presidencias, etcétera, pues tener vistas le da como un valor también a la comercialización de la oficina. Entonces, en estos proyectos donde se tiene una quizás gran relación ventana-muro, ya se trabaja en una especificación un poco más alta de este vidrio. Entonces, ya estamos hablando de vidrios con control solar, low E, o elementos arquitectónicos como cortasoles, etcétera, para poder trabajar la envolvente y no castigar las ganancias térmicas por radiación. En cuanto a paisajismo, pues la principal estrategia implementada es tener un paisajismo nativo, tener un paisajismo que no consuma tanta agua, y el agua que se necesita, pues que sea de pronto un agua lluvia. Y en otros aspectos, pues ya generales que fueron muy interesantes, y es que independiente de que la versión en la que se certificó el proyecto haya sido versión 2009, muchos de estos proyectos venían implementando un proceso integrativo. El requerimiento o el crédito del proceso integrativo aparece en versión 4, pero ya de entrada, desde antes, los proyectos venían trabajando como todas estas consideraciones para tener herramientas y tomar decisiones. Incluso hubo proyectos que desde el proceso integrativo ya empezaban a tener ahorros. Bueno, en cuanto a los costos o los sobrecostos en los que incurrieron estos proyectos, en promedio la inversión adicional
es 1.42% del presupuesto del proyecto. Y aquí vale la pena, resaltar que el 69% de los proyectos indicaron que el sobrecosto es menor al 1. Incluso algunos de esos proyectos indicaban que no tenían sobrecosto, por lo que también les mencionaba que desde un proceso integrativo empiezan a tener ahorros. Lo que se tenía de pronto pues, presupuestado en una prefactibilidad de un proyecto para un sistema, luego de aterrizar desde un proceso integrativo y hacer como estas iteraciones, se podía llegar a un sistema que era mucho más económico que lo que se tenía planteado desde un proceso quizás más convencional. Y algo también a resaltar es que estos proyectos que están, este 7% de proyectos que están por encima del 5% son proyectos que tomaron la decisión de certificar el proyecto pues en una fase mucho más adelantada de diseño e incluso proyectos que ya habían arrancado la construcción. Entonces, en este tipo de proyectos, cuando se toma la decisión de certificar, pues más adelante, pues aquí ya estamos hablando de unos costos asociados al reproceso, a devolverse en el diseño e incluso a atrasar el cronograma de pronto de la obra. Entonces, pues ahí también hay unos costos asociados a que la fecha de inauguración pues ya no es en esta fecha, sino un mes o unas semanas después, y eso también trae unos costos. Entonces, esto pues es muy interesante pues, de tener claridad, porque también sí, desde una buena planeación y desde un proceso integrativo podemos estar hablando de que LEED se pueda convertir en pues, en una herramienta de ahorro. En cuanto a los periodos de retorno, 42% de los proyectos pues indican que el periodo de retorno es 0 o incluso menor a 1 año. Pues muy asociado a la explicación que les acabo de dar anteriormente. En cuanto a los beneficios percibidos, pues definitivamente el principal beneficio que encuentran pues estos proyectos son menores costos en la operación, ya que estamos hablando de que los proyectos pues van a consumir menos energía y menos agua. Estamos hablando de un 28% de ahorros a nivel de energía y un 52% de ahorro en consumo de agua potable. Esto pues en el promedio de todos los proyectos, unos pues logran ahorrar un poco más. Entonces pues eso a la operación se le devuelve en menos cobro en las facturas de servicios públicos. Luego, pues hay otro beneficio también muy asociado a la sostenibilidad integral y es proporcionar bienestar a estos ocupantes de estos proyectos certificados. Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado? Se ve reflejado en menores quejas de los usuarios que por ruido, por frío, por mala iluminación, etcétera. También pues se puede ver reflejado en mayor productividad, en menos rotación de personal. Luego pues hay otros beneficios asociados a la rentabilidad, la valorización, la facilidad de operar este tipo de proyectos, llegar a clientes especiales. Esto se ve mucho más reflejado en los proyectos tipo oficinas y tipo residenciales, donde ya con el sello pues podemos traer de pronto una multinacional o una embajada o este tipo de proyectos que ya de entrada dicen yo voy a entrar a un proyecto que esté certificado LEED. Comercialización más rápida, cobros adicionales y mejor documentación del proyecto, pues ya todo esto en menor medida, pero siguen siendo beneficios de la certificación. Y pues en cuanto a los retos y oportunidades, vemos uno de los retos que más repiten los proyectos es la disponibilidad de materiales. A ver, perdón, voy a silenciar por aquí. Bueno, es la disponibilidad de materiales con atributos de sostenibilidad ligados al ciclo de vida. Sabemos que esto es uno de los pues grandes cambios que nos trajo también la versión 4 y es que ya estamos hablando de estos atributos ligados al ciclo de vida. Entonces, ¿qué está ocurriendo con con este reto que realmente se empieza a convertir en esta oportunidad para estos fabricantes? Y es arrancar, entonces arrancar a mostrar con sus declaraciones ambientales, con la transparencia en la información, cuáles son esos atributos de sostenibilidad y pensar un poco más allá bueno, sí, contenido reciclado, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, entonces de pronto en cuanto a la distancia en la que tengo la fábrica y el punto de extracción, en cuanto a los ingredientes y la toxicidad, hablamos de compuestos orgánicos volátiles, etcétera. Entonces,
esto pues se convierte en esta oportunidad también de los fabricantes de resaltar y de empezar a trabajar frente a estos temas de ciclo de vida y competir en un mercado que cada vez está creciendo. Que también otro de los retos es que pues existe una noción de que la sostenibilidad es un sobrecosto y pues lo que también demuestra este estudio es que si lo planeamos bien, podemos estar hablando incluso de ahorros. También pues que existe un desconocimiento de clientes y usuarios de los beneficios. Sabemos que el lead, puede resultarle nuevo a cierto público y pues eso es algo que tenemos también que entender, pero también que tenemos que transmitir muy claramente, incluso desde sala de ventas, cuáles son esos beneficios que puede tener la persona frente a estar en un proyecto certificado LEED. Y en cuanto a los retos técnicos, pues sí, hay dos requerimientos que son pues siempre los grandes retos y eso pues no necesariamente pues algo exclusivo de Latinoamérica, sino en términos generales poder garantizar la calidad mínima del aire interior y a la vez la optimización de la eficiencia energética del proyecto. Entonces aquí es donde también es una gran oportunidad para innovar, para buscar soluciones, para identificar sinergias entre los sistemas. Aquí a la derecha lo que vemos es que de lo que les comentaba de este crecimiento, en la experiencia de los consultores, de los desarrolladores y de los operadores en proyectos LEED, pues ha ido creciendo. Estamos hablando de consultores que tienen una vasta experiencia trabajando en estos proyectos LEED, más de 10 proyectos, e incluso con lo que les comentaba del LEED Proven Provider. Entonces eso también favorece a que el desarrollador también aprenda de este proceso, el operador también aprenda de este proceso y pues también puedan sacarle el mayor provecho a todos esos esfuerzos que se hacen de diseño y construcción. Todos los proyectos entrevistados, o mejor dicho, todos los operadores entrevistados y desarrolladores van a continuar certificando proyectos en el futuro. Y pues como les comentaba María Alexandra, ARC se convierte en una gran herramienta para poder medir el desempeño. Ya no solo estamos hablando de diseñar y construir sosteniblemente, sino de operarlos bien y de tener un marco de referencia en el que podamos pues también ir mejorando. Sabemos que en el ciclo de vida pues es donde se presentan los mayores consumos y si comparamos como, no sé, 60 años de operación de un edificio versus lo que gastamos en el diseño y gastamos en la construcción, nos queda toda una cantidad de años operando, entonces la operación también cobra pues un sentido muy relevante para los impactos. Y otra oportunidad también, y esto pues a nivel también de muchos de los países que venimos trabajando en reforzar esos incentivos tributarios, incentivos financieros e incentivos normativos, para que efectivamente esa brecha que quizás todavía se encuentra en algunos proyectos donde tenemos un 1.42% de sobrecostos, pues se minimice. Y pues dicho, ya no habrían razones para no construir sosteniblemente. Entonces, bueno, espero no haber sido como muy veloz. Esos es como los principales resultados del estudio. Recuerden que el estudio está disponible, lo pueden encontrar en la página del consejo. Ahí hay una pestañita del caso de negocio, lo pueden descargar. Si tienen preguntas adicionales, pues nos pueden contactar también. Y pues nada, ahora le cedo la palabra a nuestra directora Viviana Valdivieso para que nos cuente sobre esta reflexión que nos deja el caso de negocio. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo realmente pues creo que María Alexandra y Tatiana han hecho un gran trabajo de presentar como esos grandes aportes que deja este estudio y también cuál es la intención del Consejo y de la alianza con el GBCI de adelantar el estudio. Yo creo que eso es lo fundamental. Digamos que el agradecimiento a todas las organizaciones que participaron entregándonos información y a todos los consultores que nos apoyaron también en ese proceso que pues fue tan importante. Nosotros definitivamente desde el rol del Consejo, pues desde el inicio siempre hemos estado enfocados a cómo demostrar el caso de negocio de la construcción sostenible, ¿no? Esa es como una de las grandes tareas y ejercicios que 13 años después
de estar trabajando en este tema, tenemos que responder a las mismas dudas y preocupaciones, ¿no? Y al mito, que realmente hoy en día este estudio lo que nos muestra es que es un mito. Y pues definitivamente esta es información que esperamos que todos ustedes usen en el día a día. O sea, creo que es información que los consultores pueden hacer para convencer, que los consultores pueden usar para convencer a sus proyectos, que las organizaciones internamente desde los equipos de sostenibilidad pueden llevar a las mesas de toma de decisiones, de los equipos financieros y quienes estructuran los proyectos, y que igual también ojalá sea pues una motivación importante para los inversionistas de toda la región de seguir tomando esas decisiones. Para nosotros, con el GBCI y la alianza que tenemos, tanto para Colombia, pero lo que podemos hacer a nivel de región, es muy importante seguir generando como esta información y este conocimiento de cuál es como la práctica actual, porque también lo que decía Tatiana y decía María Alex es, pues hay mucho que ha cambiado, o sea, la tecnología está cambiando, las dinámicas internas de trabajo de los proyectos están cambiando, no, las oportunidades de financiación de los proyectos están cambiando también. Entonces, no solo tenemos costos más bajos, sino que también tenemos muchísimas más oportunidades para compensar ese 1.4% que realmente en algunos proyectos es casi cercano a cero. Si eso lo miramos desde las oportunidades, ¿no?, de incentivos tributarios que tenemos en los diferentes países y en Colombia, desde los beneficios financieros, pero también de las oportunidades incluso de nuevas maneras de financiar estos proyectos. Hoy desde el Consejo estamos viendo oportunidades de bonos climáticos, que las mismas organizaciones pueden, digamos, ofrecer al mercado por la reducción de emisiones de sus mismos proyectos. Pues vemos que incluso se van como ampliando las oportunidades de financiar esos proyectos y de compensar ese porcentaje tan chiquito. Yo creo, y es muy interesante, y de verdad los invito a que vean toda la información del estudio, ¿no?, de cuáles son las prácticas que se están implementando, cuáles son las motivaciones, pero yo sé que esa cifra es la que todo el mundo recuerda y usa, y que es como el gran aporte del estudio para la región, porque hasta hace poquito pues teníamos solo cifras pues de otros países, ¿no? Y de Estados Unidos y demás, que digamos que nos dejaba como la duda de que si era cierto para Colombia. Yo quiero resaltar del estudio que se ve que las motivaciones también de las organizaciones hoy en día por certificar vienen también de que el LEED está en sus principios y de que la sostenibilidad está en su compromiso, y a mí me parece que eso es algo muy positivo que nos deja el estudio, porque no solo nos está mostrando que no es costoso, sino que hay unas fuerzas que están mucho más allá del análisis financiero que están llevando a que las organizaciones certifiquen, y yo creo que eso es parte de lo que demuestra esas cifras que compartía María Alexandra también, de crecimiento de los proyectos, que Tatiana también nos mostró que no se han visto incluso afectadas pues por el contexto de pandemia, que era algo que de pronto pues en algún momento, y yo creo que demuestra como la fortaleza y lo sólido que ha sido la transformación del mercado basado en herramientas como LEED, que además pues sigue, digamos, evolucionando y mostrándole y abriendo camino como de las buenas prácticas a las organizaciones, que con estos resultados yo creo que también es muy importante. Antes de pasar a las preguntas, porque realmente pues queremos oírlos a ustedes y profundizar en los temas que para ustedes sea importante, pues solo decir que parte del consejo, pues cuando vimos como los retos que salieron del estudio, digamos, nos parece muy positivo, que está muy en línea con el trabajo que nosotros estamos haciendo en el país, con los aliados y también con las organizaciones miembros y en la alianza con el GBCI. O sea, estamos trabajando en este momento en la construcción de una hoja de ruta para materiales sostenibles, que va a ser como un fundamento importante pues de seguir motivando digamos, la transformación y la oferta de estos insumos en el país, desde todo el tema también de compensar los sobrecostos y mejorar incluso ese caso de negocio. Pues tenemos un trabajo súper cercano con los bancos, con organizaciones que emiten y apoyan a las empresas del sector en la emisión de los bonos de carbono, en bonos climáticos. Estamos trabajando en crear beneficios tributarios también a nivel local. Además,
pues de promover y hacer propuestas específicas de beneficios tributarios a nivel nacional. Tenemos un trabajo súper importante y para nosotros muy valioso de promover el conocimiento del usuario final. O sea, también vemos que ahí está la oportunidad de que el mercado absolutamente, pues, que el mercado mismo sea quien jalone esto y que mejore el caso de negocio también para los proyectos. Y ahí hay un ejercicio grandísimo de, pues, de sensibilización y de compartir todos estos beneficios que los proyectos ya están reconociendo, pues cómo se los traducimos al usuario final. Entonces, lo que decía Tatiana de trabajar con los equipos comerciales de los proyectos, pero igual un trabajo grande, pues de llegar a todos los usuarios, a todos los empleados de las empresas, a todos los no clientes de las entidades, de los espacios comerciales, a todos quienes están en las instituciones educativas y demás, pues seguir generando esa conciencia. Y pues obviamente el trabajo en la operación de los edificios, de todo tipo de edificaciones, que pues es parte también importante del trabajo que hacemos con el GBCI en el país y que pues está convirtiendo en la herramienta fundamental por la que hacemos eso. Entonces, pues nos queda el trabajo de seguir como trabajando en esos retos que todavía vemos en el camino, pero yo creo sobre una base muy importante, ¿no? De que hoy podemos hablar de que definitivamente pues es buen negocio y desde todos los puntos de vista y para todos los actores tomar la decisión de certificar los proyectos y de incluso llegar pues a los niveles más altos de la certificación. Este era como pues el mensaje que quería compartirles y realmente lo más importante es pues estar aquí también para responder a las preguntas que ustedes puedan tener sobre este estudio y sobre la intención, digamos, de qué podemos hacer también como alianza desde el Consejo y el GBCI en el país para seguir trabajando sobre estos resultados y apoyar a todas las organizaciones que ustedes representan a que sigan tomando las decisiones en este camino. Muchas gracias, Viviana. Pues sí, en efecto, como les comentaba María Alexandra al principio, esto es un espacio también de confianza, entonces ya tenemos algunas preguntas en el chat. Los invito también si desean prender cámaras y nos vemos. Si de repente quieren pedir la palabra también está perfecto. Ya hemos dicho más que un espacio de preguntas y respuestas, como decía María Alex, también es un espacio colaborativo, como dice Viviana, pues invitarlos también a escuchar también sus perspectivas, sus propuestas, somos todos oídos. Entonces voy a arrancar con esta primera pregunta que nos manda Liliana. Donde nos pregunta, desde el estudio se evaluó, por ejemplo, cómo ha cambiado desde el diseño integrativo la asignación de tiempo a la fase de diseño. Si quieren la respondo yo. Yo misma la leo, yo la respondo. Es una pregunta muy interesante porque como tal no se evaluó como este tiempo de dedicación adicional que se tendría de pronto que planear para esta fase pues del proceso integrativo, como toda esta planeación, pero lo que sí se encontró en el estudio era algo que yo les comentaba, es que si ya miramos un poco al detalle el sistema de certificación, el 80% de los proyectos se certificaron en versión 2009. En versión 2009 como tal el proceso integrativo no era un requerimiento, pero la mayoría de los proyectos igual lo estaban implementando, entonces quizás pues no sé si quizás sea como atrevido de mi parte concluir que más allá de repente que se tenga como una dedicación adicional o un tiempo de pronto adicional por el proceso integrativo, son mucho más como los beneficios que trae el poder integrar un equipo desde el inicio, el poder integrar todas estas metas y estas herramientas que nos permiten como llegar a un diseño pues óptimo para el proyecto. Entonces, pues sería algo interesante para tener en cuenta en futuras entrevistas cuál es ese tiempo como adicional por el proceso integrativo, pero lo que sí puedo concluir es que son muchos beneficios que quizás el tiempo de dedicación adicional pues se retorna como en esa inversión pues muy rápidamente. Si alguien quiere agregar algo más, me puede interrumpir. Voy a pasar a la siguiente pregunta que también está por aquí. En el caso de Colombia, se ha podido evidenciar si el seguimiento de las curadurías para proyectos LEED sí se evidencia en la asignación de licencias.
Bueno, si quieren también la respondo, aunque no tengo como tal una respuesta como clara hoy, pero sí la voy a tener próximamente. Dentro del Consejo pues estamos trabajando en una publicación pues muy valiosa para la industria, que es el estado de la construcción sostenible, donde parte de lo que estamos analizando es ese tema de los metros cuadrados licenciados versus lo que se tiene como en las certificaciones para poder entregarles a ustedes esta información. Entonces ahora no la tengo, pero ya arranco con la campaña de expectativa para que esperen esa publicación. Y la siguiente pregunta se la dejo a María Alex. ¿Hay alguna medición que pueda evaluar el impacto de tener un edificio LEED durante la pandemia? Vale, gracias Tatiana y gracias Liliana por tu pregunta. En efecto, sí, el USGBC y el GBCI sacaron diferentes recursos a través de LEED y de ARC. El enlace se los dejé allí en el chat, en donde a través, digamos, de ARC ustedes pueden, digamos, en la plataforma hay un icono de ajustes en donde ustedes pueden decir que este proyecto fue impactado por COVID y les da todos los recursos que se necesitarían para poder evaluar y medir ese proyecto desde la mirada y en respuesta a la situación pues de pandemia y al nivel de ocupación de las edificaciones. Cuando es un proyecto que se está evaluando desde su fase de planeación y diseño, un proyecto LEED BD+C, allí en ese enlace también van a encontrar los recursos necesarios para implementar los créditos piloto que ha facilitado el USGBC para ser evaluados a través del GBCI en tiempos de pandemia, ¿vale? Gracias. Perfecto. Nuevamente les recuerdo que si alguien quiere agregar algo, puede de pronto pedir la palabra y prende el micrófono. De momento no tengo preguntas aquí en el chat. Ah, no, ya llegó otra, perdón. Martín nos pregunta, ¿cómo saber con certeza cuál es el sobrecosto? Pues lo que hemos visto es que lo que el constructor no contempla en su presupuesto inicial, aún necesitándolo, lo considera como sobrecosto. De repente el 1.42 es menor o ahorro. Bueno, a ver si de pronto la entendí bien. Y de hecho les comparto que parte de todo este proceso también de entrevistas es que muchas de las estrategias que implementan los proyectos y que luego se convierten pues en estas estrategias que nos ayudan a documentar puntos, etcétera, son estrategias que ellos implementan no por certificar, sino que van mucho más allá de pues de esos principios que les comentaba yo al principio, de estas motivaciones. Entonces, por ejemplo, un proyecto que va a poner un sistema de recolección de aguas lluvias, por decir algo, pues que eso tendrá un costo, pero no es un costo que esté necesariamente asociado a la certificación LEED, porque es algo que ellos, independiente de la certificación, van a implementar. Entonces, también es muy importante entender desde esas sinergias, desde esas estrategias, que efectivamente se convierte en un costo por certificar. Ya cuando hablamos de repente de estos costos, también incluso estos costos indirectos, entonces no, que certificar LEED me implica contratar, por ejemplo, una autoridad de comisionamiento. Sí, es un costo indirecto, pero si pensamos también en lo que nos estamos ahorrando, por ejemplo, en estos imprevistos, en el cambio de órdenes de compra, porque en un proceso de comisionamiento pues tenemos toda esta validación de calidad, también se convierte en algo que muchos proyectos están implementando no por certificarse, sino porque ya saben que es un beneficio tener una autoridad de comisionamiento o hacer un proceso integrativo o, en el ejemplo que les puse, dejar un sistema de recolección de aguas lluvias. Entonces ahí llegamos a la conclusión que sí, efectivamente, hay muchos proyectos que pueden llegar a tener cero en esos sobrecostos. Y también, como les mencionaba, otros proyectos que tienen un sobrecosto quizás más elevado, no necesariamente está asociado como tal a la certificación, sino en muchos de esos casos en el momento de toma de la decisión, porque ahí es donde tenemos pues una cantidad de reprocesos. Creo que Liliana había levantado la mano. Sí, sí, ahí la tiene levantada, si le das la palabra. Buenas tardes para todos. Me disculpo, no enciendo mi cámara. Estoy en recuperación de síntomas por la vacuna, con un dolor de cabeza bastante fuerte, pero bueno. Solamente quería preguntar algo y es, LEED es entendido y es una excelente herramienta, pues los que somos usuarios y conocedores y partícipes de todo esto lo entendemos muy bien, porque nos hemos formado, estamos inmersos en el tema. Pero la pregunta va más para todos los asistentes y es, ¿estamos educando bien a nuestros profesionales para que formen parte
de un proyecto LEED sin la necesidad de pronto de que sean profesionales acreditados? Es decir, la oferta académica que tenemos en el país en este momento ¿está cumpliendo expectativas o tenemos algo por mejorar desde la academia? A ver si alguno de los participantes se atreve a comentar o a responder la pregunta de Liliana. Si hay alguien del sector educativo, José Luis, te vi por ahí, si todavía andas por ahí, te invito a que le des respuesta desde la Universidad Javeriana de Cali. ¿Cómo lo ves tú desde allá? Ah, no, creo que José Luis ya, sí, ahí estás todavía, José, anímate. O si desean, también me pueden escribir en el chat y yo lo voy leyendo. Vale. Bueno, Liliana, pues yo te comparto digamos, desde la labor que estamos haciendo en alianza con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible con las universidades y sí hay, digamos, todo un interés de universidades colombianas en formar profesionales y en incorporar todos estos programas educativos alrededor de la construcción sostenible. Digamos, con la salvedad de que el profesional o el estudiante de pregrado quiera a futuro, digamos, acreditarse como un profesional LEED. Sin embargo, sí hemos notado desde universidades en la costa Caribe, como en Barranquilla, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, aquí en Bogotá, obviamente, en Cali, en Medellín, mucho interés de las universidades nacionales de incorporar programas educativos alrededor de la construcción sostenible, de temas de materiales, de temas de equidad social dentro de la cadena de suministro, de temas de economía circular. Entonces, definitivamente, pues desde la mirada nuestra y no sé, Tatiana, si tú me puedes ayudar a complementar o Viviana, sí tenemos recientemente muchas universidades interesadas en trabajar de la mano, más que bajo digamos, bajo la sombrilla pues de la alianza, estamos dando unos beneficios para que estos profesionales sí puedan tener esa credencial LEED como profesionales con unos beneficios importantes y pues que puedan tener la oportunidad de ser parte de un proyecto que busque la certificación en cualquier parte del mundo, no solamente aquí en Colombia, sino que también se internacionalice pues el conocimiento y digamos esa buena ese reconocimiento muy valedero que tenemos a nivel internacional de la categoría de los profesionales en el país. Gracias. Sí, María Alex, yo ahí pues añadiría que pues yo creo que las universidades son aliados importantísimos nuestros, o sea, nosotros en el Consejo hoy en día tenemos 16 universidades, otras 3 en proceso, y la idea es que esta red crezca porque yo creo que hay mucho que hacer, o sea, hay universidades que van mucho más adelante, que tienen programas, ¿no?, de maestría, que tienen, digamos, transversalmente en sus programas de pregrado también ese tema, pero yo creo que hay un camino todavía muy grande por recorrer. Y que creo, Moricho, y es como parte de lo que nosotros buscamos hacer, es también preparar, o sea, a estos nuevos profesionales, pero también preparar a las organizaciones para recibir estos nuevos profesionales con una sensibilidad distinta, porque encontramos mucho en las organizaciones que son los equipos de sostenibilidad con un compromiso, con unas ganas de hacer una cantidad de cosas y a veces internamente les toca hacer hacer un ejercicio de convencer y a veces pierden la pelea al final, ¿no? Entonces yo creo que es cómo preparamos y generamos las capacidades en los equipos, que vemos que eso cada vez está también mejorando, pero cómo también sensibilizamos como a esos grandes tomadores de decisiones, donde a los que hay que hablarles de negocio, ¿no? Más que de compromiso, de reputación, de posicionamiento, de retorno de inversión, para que haya el match que permita generar un cambio real, que eso creo es como a los 2 niveles a los que tenemos, obviamente, pues con la tecnología, con la financiación, pero digamos son como 2 públicos que al final son quienes terminan tomando las decisiones y haciendo realidad pues estos beneficios y estos retornos y estos ahorros, como que uno no funciona sin el otro y es parte del trabajo que estamos intentando hacer en el país y que buscamos hacer con esta información también, ¿no? Permitir que haya espacio para nuevas propuestas y maneras distintas de hacer las cosas cuando llegan pues
personas que tienen como la sensibilidad y la capacidad de llevar esto a cabo. Vale, súper. Aquí me llegó una pregunta pues por el interno, a ver si Tatiana o Viviana nos ayudan. Dice, ¿qué nos confirma el estudio sobre cuándo se debe pensar en implementar las certificaciones en los proyectos? Tatiana. Ya, perdón que se me perdió el cursor y no podía prender el micrófono. Sí, bueno, una de las grandes resultados y de hecho algo que quizás se me pasó comentarles es que en cuanto a estos sobrecostos, realmente no hay una relación directa, por ejemplo, con el nivel de certificación alcanzado. Está mucho más asociado en el momento en el que se toma la decisión de certificar. Entonces, el momento en el que se toma la decisión de certificar un proyecto nuevo, pues debería ser la planeación, donde vamos a poder aterrizar como todas estas estrategias, empezar como a diseñar estos diferentes sistemas contemplando de entrada todos esos objetivos de sostenibilidad. Sabemos que si a mitad de camino ya incluso en una construcción decidimos, y eso pasa, no les estoy diciendo que igual eso no pasa porque eso pasa, vamos a certificar y ya el proyecto pues tiene un avance, pues eso va a traer consigo pues unos sobrecostos asociados al reproceso. Incluso a estos tiempos, a este cronograma afectado y a este presupuesto afectado, que no necesariamente es por certificar, sino porque las decisiones, no solo de certificar, sino muchas de las decisiones se deberían tomar en una fase temprana. Incluso no solo certificar, como nos comenta Martín, que la sostenibilidad es mucho más grande que cualquier sistema de certificación. Incluso la decisión de implementar alguna estrategia se debe planear y no de cierta manera improvisar cuando ya estamos pues a mitad de camino y arrojar de pronto esta responsabilidad al, no sé, por decir algo, al constructor, porque pues ahí vamos a tener un aspecto de, pues no sostenible, económicamente no sostenible. No sé si alguien quiere complementar. Yo quisiera añadir algo, Tatiana, que me parece, perdón, María Alex, que no vi que ibas a hablar. Y es la importancia de, pues de incluso, y yo les hablaba como diferentes maneras de tener en cuenta los beneficios financieros también y de ahorros con una visión de largo plazo de las prácticas de sostenibilidad y de las certificaciones, porque incluso, o sea, en la estructuración financiera misma de los proyectos es muy importante tener en cuenta cuáles son las posibilidades pues de compensar, digamos, las inversiones o, bueno, o de acceder como a diferentes beneficios que yo creo que es muy importante y en ese sentido, pues se reafirma, digamos, la necesidad y la importancia de tomar la decisión con tiempo. Y ahí quería también, digamos, hacer énfasis en ese punto y es la importancia de que en la viabilidad financiera de las inversiones en sostenibilidad, las certificaciones, pues se tenga en cuenta una visión global de los beneficios, ¿no? Porque hablábamos o sea, de rotación de empleados, de la salud y el bienestar, de mejores tiempos de comercialización, de diferenciación en el mercado, temas de reputación. Cuando uno, digamos, tiene en cuenta el impacto también financiero de mediano y largo plazo para las organizaciones y para los proyectos de todos esas variables, pues el análisis y la toma de decisión de certificar o no y la viabilidad de certificar o no o de implementar prácticas de sostenibilidad cambia. O sea, es muy importante que cambiemos la conversación de cómo se analiza la viabilidad financiera de estos procesos. Y ahí pues los invito, digamos, como a acompañarnos a también sensibilizar mucho como en todas las oportunidades que hay y en la manera de cambiar pues estos procesos internos de análisis y de toma de decisión. Así es, y complementando este tema del momento de si certificar o no un edificio, Tatiana nos hablaba de un proyecto nuevo. Sin embargo, digamos, en este tiempo en donde hoy cada día estamos más dentro de los espacios interiores y uno de nuestros mantras es que el edificio más sostenible es el que ya existe. Entonces también, y también parafraseando las palabras de Viviana, en donde, digamos, hay una cantidad de beneficios que hay que evidenciar, o sea, que hay que documentar, que hay que demostrar que sí es
definitivamente viable que X edificio adquiera esos beneficios, el poder certificar edificios existentes, el poder monitorear el desempeño de un edificio existente y poder tener un reporte validado por una organización tercera que te va a brindar la posibilidad de que eleves el desempeño de esa edificación existente, que le mejores la calidad del ambiente interior, que le mejores todo lo que sean equipos que consumen energía, que puedas mejorar la envolvente de esa fachada de ese edificio para que sea un edificio que se caliente menos o que se enfríe menos, depende de donde se encuentre. Pues todas esas herramientas pues también son posibles para la edificación existente como tal, y más hoy día en donde pues la tendencia es a que se renueven los espacios, porque pues la situación de, digamos, a nivel global en tema de desarrollos nuevos, pues es compleja y se toma más tiempo en decidir cómo vamos a desarrollar un proyecto nuevo. Entonces, creería yo que desde diferentes miradas, el tomar esa decisión, pues definitivamente lo que va a traer es beneficios como en esos tres pilares de la sostenibilidad, o sea, va a impactar a la gente, a la sociedad y obviamente al planeta. No sé cómo vamos de tiempo, Tatiana. ¿Ya? Bueno, pues Perdón. muchísimas gracias a todos, a los que nos acompañaron hasta este momento en esta hora y media de conversación, a Viviana por acompañarnos y compartirnos desde su conocimiento y experiencia pues su perspectiva, y a ti, Tatiana, por comunicarle al mercado cómo fue todo este proceso y todos los beneficios que lograste recolectar de estos 20 proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí les acabo de pegar en el chat nuevamente el link que me lo estaban pidiendo para que lo puedan consultar. Por favor, descárguenlo, compártenlo. Si tienen dudas, contáctenos. Total, y siempre Muchas gracias. como aliados en esos procesos de toma de decisión, que para eso estamos. Muchas gracias a todos. Tatiana, María Alexandra, mil gracias. Vale, muchas gracias. Buena tarde para todos, que estén muy bien. Chao, chao.